Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. La Corte Constitucional ha dispuesto que se legisle y reglamente la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Aún así, las fuerzas parlamentarias de uno y otro signo no solo han bloqueado y ensuciado el debate, sino que pretenden tirar abajo la decisión de la Corte. Cada paso de la extensa lucha de las mujeres y del movimiento feminista para avanzar en derechos, afirmar la soberanía de sus cuerpos y sostener su plena emancipación es obstaculizado por adversarios y aparentes aliados. Que el gobierno del Opus Dei lo haga no sorprende a nadie, aunque cierto feminismo liberal quiso creer que desde la campaña Lazo cambió. Que el bloqueo, incluso cierto desprecio, venga de quienes hablan de justicia social, de luchar contra el autoritarismo, de combatir el neoliberalismo, parece más doloroso, decepcionante y contradictorio. ¿Pero existe realmente tal contradicción? Gran parte de la izquierda latinoamericana sigue estancada en el viejo mundo cuando de derechos sexuales y reproductivos se trata. Aún así, han podido avanzar o triunfar electoralmente por aquí y por allá. El conservadurismo social extendido es la excusa más frecuente para no incorporar ciertas disputas de las agendas feministas, pues calculan que pondría en riesgo los votos y la acumulación política del antineoliberalismo. Pero, ¿es aún predominante el curuchupismo en la sociedad? ¿O se trata de un velo que dichas izquierdas colocan sobre su escasa voluntad para entender e incorporar las demandas feministas? ¿Puede aún un proyecto nacional, popular y democrático definirse como tal si se limita a defender la igualdad económica y la redistribución de la riqueza, mientras ignora las demandas de reconocimiento identitario, de soberanía de los cuerpos, de radical autonomía de las mujeres y otros colectivos sexogenéricos? ¿Es posible una construcción amplia y contrahegemónica sin diálogo real con las organizaciones de mujeres? ¿No alimenta el desdén izquierdista al neoliberalismo progresista, como ya ocurrió con Hervas y el feminismo liberal? ¿Cómo puede la izquierda decir que representa las demandas populares cuando obvia la brutal violencia cotidiana contra niñas y mujeres? De esto y más conversamos hoy en Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Radio Pichincha. Hola con todos y con todas, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa. Esta tarde aquí en el programa buscamos impulsar la discusión respecto a los vínculos y tensiones entre las agendas feministas y aquellas fuerzas políticas que, reivindicándose como progresistas o de izquierda, parecen bloquearlas e incluso las combaten a veces. Para ello, nos acompañan esta tarde Patricia Sánchez, asambleísta nacional por Pachacutic, María Cecilia Herrera, abogada feminista, y Pilar Troya, investigadora del Instituto Trincontinental. Bienvenidas. Aprovecho para recordarles que este programa se emite por Radio Pichincha a través de sus diales 95.3 de FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Estamos en streaming también a través de nuestro fanpage en Facebook y pueden seguirnos en nuestras redes sociales para comentar el nivel programa o revisar nuestros distintos episodios en su plataforma de podcast preferida. Frente Radiosa, además les recuerdo, es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora, que llega a ustedes gracias al trabajo técnico de Ronnie y Santiago, que nos acompañan desde los controles. Sin más, empezamos, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Bienvenidas. Bueno, para arrancar la discusión, quisiera primero plantearles la siguiente pregunta. Sabemos que hoy en Quito varios colectivos feministas se han convocado con el objeto de presionar a las distintas fuerzas políticas del Parlamento para que se apruebe una ley justa, reparadora, a propósito de la próxima votación sobre la ley del aborto en casos de violación. Su debate previo parece haberse desfigurado de alguna manera. La maquinaria conservadora está además reactivada y además sabemos que hay tensiones al interior de las organizaciones de izquierda que cada vez se vuelven más evidentes.
¿Cómo entender esto que ocurre? ¿Se puede decir de alguna manera que los factores culturales, ese puruchupismo, es aquello que aún imposibilita la avanzada sustantiva de la agenda feminista? ¿O más bien hay que situar y nombrar claramente la escasa voluntad de las izquierdas por impulsar esta agenda e incorporarla como propia? Bienvenidas, María Cecilia, arrancamos contigo. Hola Isa, muchas gracias, compañeras, Pilar, Patricia, mucho gusto, un saludo fraterno. Bueno, mira, estaba escuchando ahora la introducción, ¿no? Y hablaban justamente de redistribución y reconocimiento, que es precisamente un concepto de Nancy Fraser, ¿verdad? Entonces, ya que traen a colación a Nancy Fraser, me parece interesante, ¿no?, hablar de esto, de que las izquierdas latinoamericanas les vendría muy bien hacer un repaso, ¿no?, de esta teoría y concepto de la redistribución y el reconocimiento, ¿no? Ella dice básicamente que el reconocimiento social que se hace a diferentes colectivos o individuos está estrechamente relacionado también con la redistribución de la riqueza, ¿no? Es decir, la falta de reconocimiento social de diferentes grupos, como las mujeres, impide efectivamente la participación en igualdad de condiciones en la vida social, ¿no? También. Y esto está asociado también con una, digamos, distribución desigual de la riqueza. Es decir, la injusticia económica está absolutamente ligada a la falta de reconocimiento social. Por eso vemos que los grupos más empobrecidos son precisamente las mujeres, las personas migrantes, las personas negras, indígenas, quienes a su vez tienen menores posibilidades de participación ciudadana. En Ecuador, por poner un ejemplo, la mujer indígena tiene la mayor tasa de analfabetismo, la mayor tasa de pobreza por ingreso, de pobreza por tiempo, la mayor tasa de violencia de género, la mayor tasa o carga de trabajo no remunerado del hogar, la menor tasa de afiliación a la seguridad social. Asimismo, según datos de la Defensoría Pública, entre el 2013 y el 2016 se registraron 243 procesos penales por aborto en la Fiscalía. El 100% de estas mujeres procesadas son mujeres en situación de pobreza. El 69% tenía entre 14 y 19 años y un 40% son afroecuatorianas. Por otro lado, de las 134 causas ingresadas desde el 2014 al 2018, 30 causas fueron contra adolescentes menores de 18 años, que representan el 22%. Entonces, evidentemente, estas cifras nos dicen mucho, y lo que nos dicen es que no podemos criminalizar la pobreza y la vulnerabilidad de este mundo. Es un tema de justicia social, definitivamente. No podemos poner en peligro la vida de las mujeres y niñas violadas que deciden interrumpir su embarazo. Entonces vemos que la redistribución no se puede divorciar del reconocimiento, porque es un tema de justicia social, ¿no? Y aquí me gustaría extrapolar este concepto de Fraser a las organizaciones políticas de América Latina y de Ecuador, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué están haciendo las organizaciones políticas para el reconocimiento de estos grupos excluidos o de estas agendas excluidas, como el feminismo, el ecologismo inclusive, entre otras que también se podrían mencionar, ¿no? Entonces creo que sí es urgente un trabajo de reconocimiento de estos grupos y estas agendas, pero un reconocimiento desde la igualdad, porque en la subordinación no puede existir un diálogo democrático. Entonces, para trasladarlo un poco a la realidad del tema que estamos tocando, que es el caso de aborto por violación, ¿no? Vemos que su criminalización en la práctica es una criminalización de la pobreza. Es decir, el no reconocimiento de esta demanda de un grupo social específico tiene un impacto en la realidad económica de las mujeres y niñas, porque evidentemente las niñas que son obligadas a ser madres generalmente dejan la escuela, y el círculo de pobreza no tiene fin, ¿no? Y por supuesto que son las mujeres y niñas más empobrecidas las que son forzadas a llevar un embarazo no deseado a término, porque quienes tienen recursos pueden o irse del país o acceder a abortos clandestinos en condiciones que no conlleven un riesgo para su vida. Ok, María Cecilia, muchas gracias. Voy a aprovechar esa pregunta que tú misma planteabas, ¿qué están haciendo las distintas fuerzas políticas en torno a las demandas feministas? Y me voy con Patricia para preguntarle justamente, volviendo sobre el Parlamento, lo que está ocurriendo ahí de cara a la próxima votación en torno a la ley aborto por violación. ¿Cómo entender justamente las posturas que se han dado de las diversas fuerzas políticas, pero sobre todo centrándonos entre las denominadas fuerzas de izquierda progresista? Bienvenida, Patricia. El audio.
Ahora sí. Buenas noches. Saludo a Pilar, a María, a los compañeros que están haciendo su trabajo tras estas imágenes, y un abrazo y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué estamos haciendo en la Asamblea frente a la ley del aborto por violación? Bueno, creo que todas las bancadas han decidido dejar en libertad el tema del voto específicamente, ya frente a la coyuntura de mañana tener que discutir este segundo informe y votar. ¿Y eso por qué? Porque hay contradicciones. Al interior de cada una de las bancadas hay contradicciones, hay posiciones que son absolutamente divergentes entre los compañeros de asambleístas, y para evitar llevar el conflicto dentro de las bancadas, lo que salomónicamente ha hecho cada uno de los partidos es dejar en libertad a cada uno de los asambleístas para que voten. Nosotros, dentro del movimiento Pachacuti, estoy hablando como movimiento Pachacuti, no hemos abordado el tema, bueno, tenemos, es de conocimiento público, que la bancada tiene una ala pro-LACI, ¿no? y una línea pro defensa de nuestros postulados históricos, ideológicos, y que están más o menos entre 8 o 10 compañeros, y el resto de compañeros de la bancada en el otro lado. Entonces, pero, sin embargo, imagínense lo que pasa en este microespacio, se reproduce en la asamblea también. Entonces, en cada uno de estos espacios tenemos posiciones a favor y en contra del aborto, incluso dentro del grupo de los rebeldes, ¿no? Hay un compañero que es médico, que es mayor, y que él antepone su rol médico y defensor de la vida frente a el tema de la ley. Entonces, nos complica, ¿no? Nos complica, y nos complica porque él está en el lado de los rebeldes. Entonces, discutimos mucho, hablamos mucho, pero es muy difícil. El poder científico, en este caso, ¿no?, prevalece sobre el tema de entender que el tema del aborto es parte de los derechos reproductivos de las mujeres. Y bueno, en el grupo, digamos, de los compañeros que no están adscritos o que han decidido un apoyo a la plataforma política de Lazo, que es un proyecto absolutamente de derecha y neoliberal, también hay compañeros asambleístas que van a votar a favor de la ley del aborto, ¿no? Entonces, las posiciones son absolutamente contradictorias, y eso yo me permito hacer una radiografía de lo que pasa en nuestra bancada. No creo que sea honesto hacer esta radiografía de lo que pasa en las otras bancadas. Sin embargo, desde fuera y políticamente tal vez sí, en la bancada de UNES pasa exactamente lo mismo. Hay asambleístas que han puesto su posición públicamente como una posición pro aborto, y otras en contra del aborto. Voy a eliminar por violación un poco para hacer más fluida la dinámica, ¿no? Pero entendemos que estamos hablando en el marco del el aborto por violación. Lo otro, no, sería una herejía, ¿no? Bueno, quizás más adelante podemos seguir desmenuzando las posiciones que se han ido labrando al interior del Parlamento. Quisiera aprovechar, bueno, esta pequeña pausa también para darle la palabra a Pilar. Bienvenida. Te transmito la misma pregunta que les hacía hasta ahora a tus interlocutoras. ¿Cómo entender todo este debate que se ha gestado en torno a la ley del aborto por violación? Hay una escasa voluntad desde las izquierdas, desde el campo progresista, para incorporar la agenda, las demandas feministas, o de alguna manera esta imagen que nos describía Patricia está también reflejando una suerte de radiografía social de estos factores culturales que serían los que finalmente están imposibilitando la avanzada sustantiva de la agenda feminista acá en el país. Bienvenida, Pilar.
Gracias por la invitación. Buenas noches. Saludos a María Cecilia, a Patricia, a ti, Isabel. Yo, para no repetir lo que dijo María Cecilia, con lo que concuerdo todo prácticamente, me parece que es más interesante pensar un poco en la historia reciente y el contexto donde se está dando eso, ¿no? Respecto a eso, yo diría que la izquierda primero no está haciendo, la izquierda en el Ecuador, para ser más específica, no está haciendo la mejor lectura de la situación y después yo diría que tenemos también un problema de debilidad ideológica, ¿no? En los partidos que se expresa claramente en lo que acaba de mencionar Patricia sobre un partido que es de izquierda en teoría, pero que tiene una bancada pro, como ella misma dijo, un proyecto neoliberal. Una cosa medio parecida ocurre en otras fuerzas de izquierda. Entonces, esos dos factores creo que son bien importantes para entender lo que pasa, ¿no? Y si pensamos en el pasado reciente, el Ecuador, yo me acuerdo en el 2005, cuando hacíamos unas acciones a favor de la despenalización del aborto, la píldora de anticoncepción de emergencia, en esos tiempos era el 61% de la población, no me acuerdo, que estaba de acuerdo con el aborto por violación. Después subió como a 65 y ahora está en 69, los últimos datos que consulté hoy en algún, no me acuerdo si el sitio web o en el periódico. 69% de la población está a favor del aborto por violación y un porcentaje un poquito mayor, 76%, no cree que las mujeres deban ir a la cárcel por abortar. Entonces, esos son los datos de la realidad, ¿no? Lo que ha pasado en estos últimos años, si pensamos también en el proceso de los gobiernos de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, es que no fue un proceso unívoco, hubo dos fases. Hubo una fase en la cual hubo un plan contra la violencia, hubo una estrategia de prevención del embarazo adolescente, los centros de salud por primera vez tenían anticonceptivos para todo el mundo y después hubo una etapa en la cual de repente se instala el plan familia y una señora del Opus Dei a dirigir la política pública sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, y eso corresponde con una reacción que se puede evaluar a nivel continental, no solo en el Ecuador, que es una articulación de iglesias con think tanks, de activistas, de grupos de derecha, posicionando toda esta cuestión de la supuesta ideología de género y la crítica a los avances que había hecho el movimiento feminista, que ha hecho el movimiento feminista. Entonces, de hecho, hay que entender que es una reacción articulada de la derecha frente a la potencia del movimiento feminista, sobre todo en América Latina. Quizás se ve menos en el Ecuador, pero de todas maneras se ha avanzado. Pero ustedes ven la cantidad de movilización que hay en Argentina, Chile y también hay en otros sitios como en Europa, concretamente en España, en Irlanda y en Polonia, que han logrado resistir hasta ahora los intentos por retroceder en el tema del aborto. En Estados Unidos también hay una ola interesante. Entonces, frente a esa ola se genera esta reacción. Y en ese punto, con esos datos que les doy sobre cuál es la opinión de la gente, yo creo que la izquierda, en un momento de debilidad ideológica en la cual no está transando apenas los derechos de las mujeres como moneda de cambio, no sabemos por qué, sino que está transando muchas otras cosas, aquel paquete económico que se acaba de aprobar mediante ley económica urgente es otro ejemplo. Él piensa que la mayoría de la población sigue entrampada en esa posición, digamos, más conservadora, ¿no? Además, es difícil llegar a las personas con el debate, yo diría, más adecuado, que no es, yo no creo que nadie a priori está queriendo que alguien aborte, estamos queriendo que las mujeres puedan decidir, ¿no? Entonces, es a favor de decidir. Que hay una ley que permita que las mujeres aborten no quiere decir que todas van a abortar, quiere decir que van a tener la posibilidad de decidir si hacerlo o no hacerlo. Entonces yo veo que la izquierda frente a un movimiento que avanza, y eso también nuevamente es parte de un proceso mayor. Las bases están separadas de la dirigencia, ¿no? Veo ahí que no hay una comunicación necesariamente tan cercana y se entiende al partido como un instrumento que no responde necesariamente a la voluntad popular. En ese sentido, si piensan el caso de Argentina, ahí el partido se entiende de otra manera, y en el frente que gana las últimas elecciones hay distintas posiciones, pero frente a la masividad, la potencia y la fuerza de las mujeres convocadas en las calles, pues bueno, esas voces que están en contra tienen que silenciarse y aceptar, y se aprueba la ley, ¿no? Por la presión también, que es de eso, nuevamente
En el Ecuador diría yo que hay menos presión, pero yo sí creo que la izquierda no está leyendo bien lo que está pasando en realidad con las mujeres y la movilización feminista. Ok, Pilar, muchas gracias. María Cecilia, vuelvo contigo a propósito de esto que Pilar situaba, esta aparente debilidad ideológica dentro de las izquierdas. Hemos oído desde algunas figuras políticas una frase que más o menos dice: no se necesita estar a favor del aborto para ser de izquierda. Con esta frase buscan contener los cuestionamientos internos, externos a sus organizaciones, subrayando más bien la defensa por la igualdad económica en nombre de las mujeres, que sabemos que es importante. Pero ¿pueden estas fuerzas definirse como populares, democráticas, de izquierda, si se limitan a esta defensa mientras ignoran las demandas de reconocimiento que tú misma situabas, de soberanía sobre los cuerpos, de autonomía de las mujeres y de otros colectivos exogenéricos? Mira, yo creo que pueden. Yo creo que la pregunta a hacer sería, ¿le conviene a la izquierda ser antifeminista? Más allá de que el feminismo es un asunto ético, evidentemente, creo que si vemos el contexto global de la rearticulación de la derecha, que cada vez más asume posturas progresistas en el ámbito moral, como una forma de asegurar votos, sobre todo de los segmentos más jóvenes de la población, ¿no? Lo vimos con Lazo, ¿no? En la segunda vuelta. Mi pregunta es, ¿cómo la izquierda, como un proyecto emancipador, pretende no dar respuesta a las demandas de estos grupos de la sociedad? Y yo creo que el problema de la izquierda latinoamericana es que solo ve una forma de dominación o una forma de discriminación, y esta es la discriminación económico de clase. Mientras que yo no diría que desconoce, pero entiende como algo accesorio o algo secundario otras discriminaciones específicas, ¿no? Como es el caso de la discriminación por género. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta el momento actual, el momento histórico del movimiento feminista como movimiento político en América Latina. Creo que ningún movimiento en este momento ha logrado la potencia que tiene el movimiento feminista tanto en las calles como en las redes sociales y en todos los espacios, ¿no? La potencia para articular y dar respuesta a todas las crisis que existen actualmente en el mundo. Y en este sentido, cualquier proyecto emancipatorio se debe reconocer como feminista, no como parte de una, digamos, jerarquía de reivindicaciones, sino como un eje transversal de la lucha por la emancipación y transformación de la sociedad. Y por poner un ejemplo, veamos el triunfo de Boric en Chile, ¿no? Chile es uno de los países más conservadores. Si yo no sé si el más conservador en nuestra región. Recordemos que Chile fue uno de los últimos países en el mundo en legalizar el divorcio, recién en el año 2004. Pero a pesar de este contexto, la campaña de Boric se basó muchísimo en la inclusión de las mujeres y logró conquistar el 68% del voto femenino menor de 30 años, ¿no? En la segunda vuelta, el porcentaje de personas que votaron fue histórico. En un país donde el voto no es obligatorio, ¿no? Votó el 55% del padrón electoral y evidentemente donde el voto de las mujeres jóvenes fue el más alto. Algo que no podemos negar tampoco es que gran parte de la población joven en el mundo se siente desilusionada con la política tradicional, ¿no? Vemos que desde la década de los 80 ha descendido de manera significativa el número de votantes en la mayoría de países, pero ese descenso se concentra principalmente en la población joven. Ni mencionar, por supuesto, la participación de los jóvenes en la política electoral o en los partidos políticos, ¿no? Sencillamente las y los jóvenes no se sienten representados o no sienten que los partidos políticos tradicionales representan sus intereses. Pero vemos también que cuando los jóvenes sienten esperanza, sienten que algo los convoca, salen a votar, como sucedió en Chile, ¿no? Ok, María Cecilia, muchas gracias. Patricia, te transmito la misma inquietud. En tu primera intervención tú mencionabas de alguna manera esta solución salomónica que se ha dado al interior de las distintas fuerzas políticas de cara a esta ley y la votación de los distintos asambleístas. ¿Se la puede ver como una solución salomónica o es más bien un signo de esta debilidad ideológica? Me quedé con ese concepto que citó Pilar. ¿Hay una contradicción en enunciar combate al neoliberalismo, pero a la vez obstaculizar de alguna manera las luchas fundamentales del movimiento feminista? A ver,
¿qué puedo decir? Mira, el movimiento Pachacuti, que es un movimiento que se declara de izquierda, antipatriarcal y anticolonial, yo diría que al menos, eh, en la declaratoria de sus principios, abarca las mayores contradicciones sociales que tenemos ahora en la sociedad, ¿no? Lo económico, lo cultural, y lo antipatriarcal también es cultural, y lo anticolonial. Sin embargo, las prácticas ya eh, están un poco, ponen el peso, digamos, en aquellas problemáticas que de una u otra forma las mismas estructuras las evidencian como las más importantes, eh, por un lado, pero las que también de una u otra forma la sociedad las está poniendo como importantes. O sea, a ver, yo me inicié en mi vida política, social, ¿no? A los 16, 17 años, y me inicié dentro del movimiento feminista. O sea, yo podría decir que tuve el privilegio de ser de estar entre las que hoy son consideradas las veteranas y las fundadoras del movimiento feminista en el Ecuador. Yo era una cabra de 18 años, 17, 18 años, cuando andábamos, pues, Dolores Padilla y todas estas gurús, ¿no?, del feminismo impulsando. Y, eh, después de algún tiempo bastante largo de hacer una militancia, y de hacer una militancia muy comprometida, y de haber optado por un feminismo de carácter popular, salí del país y regreso, y mi decisión fue no volver a militar en el feminismo, porque el feminismo, cuando yo regreso y me incorporo nuevamente a la vida cotidiana, resulta que había tomado un matiz bastante burocrático, ¿no? Y era la perspectiva de género, la agenda de las mujeres se definía en las ONGs, las definía en la ONU, y se definían en la burocracia y muy alejadas de las reales necesidades, de las reales contradicciones que las mujeres tenían en su vida cotidiana. Y nosotros veníamos, yo particularmente venía de una experiencia muy cercana de estar con las mujeres de los sectores populares, y en una reflexión no porque estemos con las mujeres de los sectores populares, la pobreza era nuestro punto de reflexión. No, eran los derechos reproductivos justamente. O sea, habíamos decidido que nuestra línea de trabajo era enfrentar el patriarcado y enfrentar las relaciones de poder desde el feminismo. Y así, claramente, en una época en la que declararse feminista era casi ponerse el título, ¿no?, ponerse un título en la frente de prostituta. Entonces, era muy difícil. Y cuando nuevamente me incorporo en estas condiciones, y dije, bueno, yo creo que voy a tener que seguir trabajando el feminismo en los espacios donde siempre lo he trabajado, y recuperar desde mi ser feminismo un espacio de reivindicación para las mujeres. Y eso es lo que durante toda mi vida después he hecho. Y a mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, ¿no?, ¿por qué hay o sea, las mujeres todos los días abortan? Y las mujeres pobres creo que son las que más abortan, no solamente porque son más en número, ¿no?, sino porque están enfrentadas permanentemente a tipos de violencia, y la forma de resolución para las mujeres es vía el aborto. Y es terriblemente, son en condiciones terriblemente duras que no las creo que se deben explicar porque ustedes las conocen. Pero, ¿por qué esas mujeres no están, ¿no?, abanderando también el tema de la ley del aborto ahora, por ejemplo? No están. O sea, yo no veo a las mujeres de los sectores populares, ¿no?, o muy pocas mujeres de los sectores populares abanderando una lucha que no es una lucha, claro, el tema del aborto y todos los temas que tienen que ver con los derechos reproductivos no pasan por las desigualdades económicas,
sino que por otro tipo de relaciones. Y sin embargo no están, ¿no? Pero abortan todos los días y el enfrentamiento que tienen estas mujeres populares frente a temas como estos son mucho menos complicados, mucho menos ideologizados y mucho más prácticos que los que nosotros. Entonces, yo creo que por ahí yo podría estar respondiendo un poco el por qué, eh, por qué estos sectores de izquierda no han podido integrar las luchas o visibilizar las luchas de las mujeres, porque a veces nosotros estamos ideologizando los conflictos mucho más allá de lo que realmente se manifiestan y se producen. O sea, yo no estoy negando la necesidad de hacer una reflexión teórica, de hacer una reflexión ontológica, de hacer una reflexión epistemológica de todos los temas, no. Pero sí estoy tratando de decir que hay, hay una, hay una, eh, 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 hay como una o sea, los sectores de izquierda están privilegiando una agenda que no pasa por los temas. Seguimos con más de Frente Radiosa. Pilar, arrancamos contigo esta nueva ronda. Retomando algunas de las ideas de Patricia en el primer segmento, quisiera ahora preguntarte a ti primero, en tu opinión, ¿tiene cabida el feminismo en este campo nacional, popular, que por lo pronto se vería sobre todo asociado a Pachacuti, la Revolución Ciudadana, el movimiento estudiantil, bueno, tantas otras fuerzas, pero ¿qué lugar juega el feminismo en el campo nacional popular como lo conocemos acá en Ecuador? ¿Crees que es necesario refundar de alguna manera una suerte de nueva izquierda que desde sus orígenes haga suyas las demandas de las mujeres y luche contra todas las desigualdades e injusticias? Y aprovecho también para preguntarte, desde la audiencia sitúan lo siguiente, que te leo. ¿Te parece que estamos en un momento en el que las organizaciones de izquierda han renunciado también a la disputa por la redistribución? Entonces, ¿qué lugar tendrían las organizaciones de mujeres en la construcción de esta nueva izquierda que mencionaba? Vamos contigo, Pilar. Complejo, pero vamos por partes. Primero, decir que yo no creo que hay un solo tipo de feminismo, y ese es un debate bien largo, pero vamos a decir que el feminismo al que podemos suscribir, y creo que todas aquí, sería un feminismo popular, ¿no? No un feminismo liberal burgués, que sería, por ejemplo, defender a Hillary Clinton o una cosa por el estilo, ¿no? Simplemente porque es mujer. Luego, y yo creo que el feminismo ha estado siempre en las organizaciones de izquierda en este país, pero siempre con unas tensiones fuertes. Y ahora además nos enfrentamos a uno de los mayores puntos de debate. Yo hice hace años una tesis sobre el movimiento feminista en el Ecuador, comparando organizaciones populares con organizaciones de mujeres de clase media. Y una de las cosas que era muy llamativa en los dos lados es que no hablaban del aborto espontáneamente, ni estaba en sus plataformas, ni aparecía, estamos hablando hace muchos años, en los años 90, ¿no? Entonces, por ahí también es una deuda histórica. Y entonces yo no creo que haya una izquierda o que haya habido una izquierda totalmente sin feminismo. Cómo ha funcionado es otra cosa. ¿Qué debemos hacer ahora? Yo sí creo que habría que ir recreando organizaciones, pero hay que construir desde la base, ¿no? No recreando organizaciones populares desde la base que tuvieran más fuertemente incorporado el tema de la igualdad de los derechos de las mujeres y las personas de las diversidades sexuales en todos los ámbitos, porque esta es una cuestión que excede simplemente una sola agenda, son varias agendas juntas de diferentes tipos de grupos que están ahí. Y sí creo que, dado el nivel de crisis que dice no están peleando por la redistribución, bueno, yo creo que eso sería un poco fuerte, decir que no están peleando nada por la redistribución, pero que ciertamente estamos en un punto en que, por una debilidad y unas dificultades estructurales, hemos llegado a un nivel de negociación que se parece lamentablemente a la triste partidocracia de los años 90, ¿no? Entonces uno no sabe ahora en el fondo, con esa libertad que han dado a las organizaciones políticas, quién está negociando qué en nombre de la ley sobre el aborto por violación. Es decir,
no tenemos ninguna idea, porque eso mismo, dejar en libertad a los asambleístas, en el fondo lo que nos está mostrando es que no hay una construcción de una base popular a la que respondan los partidos directamente, que les marque el camino. Porque si tuvieran una base popular que dijera, bueno, tenemos organizaciones populares que están encuadradas en el marco de una cuestión de clase, defendemos un feminismo popular y entonces nuestra agenda es esa. Si usted no está de acuerdo, puede decir que no está de acuerdo, pero como organización política tenemos esta posición. Eso es lo que no está pasando ahora, que yo puedo traer un ejemplo tan dispar como el de cuando aprobaron el aborto en Francia en el 74. El presidente de entonces, Giscard d'Estaing, dijo, yo estoy totalmente en contra, pero Francia laica ha decidido esto y eso es lo que se va a hacer. Entonces es un poco, no es, ¿cómo es posible que en un debate que es una cuestión tan central de los derechos de las mujeres y que no es solo una cuestión de reconocimiento, es una cuestión meramente económica, y hemos dicho, las mujeres pobres son las que abortan, la carga de tener un hijo recae sobre todo sobre las mujeres, es una cuestión brutalmente económica el tener un hijo. Entonces, ¿cómo podemos decir que esa cuestión que tiene que ver con cuestiones tan fundamentales tengan libertad, ¿no? Y además es una libertad que se ejerce de una forma para unos y de otra forma para otros, ¿no? Porque si un hombre dice una cosa, no es lo mismo que si una mujer dice una cosa respecto al tema del aborto. Entonces ahí también hay una doble moral respecto a esta supuesta libertad y quién puede hablar y quién puede opinar. Entonces, en ese sentido, yo sí creería que el entender cuáles son derechos básicos de las mujeres, obligar a una mujer a tener un hijo, peor una niña, después de haber sido violada, es una forma de tortura. O sea, yo no creo que haya una discusión sobre si eso se puede obligar o no. La discusión es si yo estoy de acuerdo o no. Pero es una discusión personal, una discusión social. Entonces, necesitaríamos crear plataformas amplias que respalden derechos, pero eso se hace construyendo desde abajo. Y sí, en ese sentido habría que refundar una izquierda basada en organizaciones populares fuertes que exija a sus líderes. Es decir, los líderes no podrían decir lo que están diciendo ni hacer lo que están haciendo si la base organizada abajo les marcara directamente el camino, pero están divorciados de esa base. Entonces, por eso están mezclados con postulados de derecha e izquierda en supuestos partidos de izquierda. Ok, Pilar, muchas gracias. María Cecilia, en tu opinión, ¿tiene cabida el feminismo en el campo nacional popular tal como lo conocemos acá en Ecuador? ¿Qué opinas sobre esta apuesta grande, no sé si etérea, de refundación de una nueva izquierda que desde sus orígenes haga suyas las demandas de las mujeres? ¿Estamos en ese momento? Yo creo que debemos en primer lugar entender que la política es conflicto, ¿no? Que es territorio en disputa, ¿no? Y partiendo de esa premisa, quienes formamos parte de un partido político y que nos reconocemos además como feministas, creo que debemos trabajar en ganar cada vez más espacios. Y esa es una lucha durísima, es un reto constante, pero alguien tiene que hacerlo. Por supuesto, desde el respeto y el diálogo democrático. La pregunta es cómo se logra eso, ¿no? Y es una pregunta compleja. Julieta Kirkwood, que es una de las fundadoras del movimiento feminista en Chile, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Ella dice, al oprimido le compete la rebeldía. Y como feministas también estamos conscientes que el feminismo es incómodo, ¿no? El feminismo es necesariamente irreverente, porque así es como ha logrado cambios sociales, definitivamente, ¿no? Por ejemplo, cómo se logró el derecho al voto, el derecho al trabajo, el derecho a estudiar de las mujeres, ¿no? Yo creo que en este sentido, una actitud conservadora no va a permitir que se escuchen las demandas de las nuevas generaciones de mujeres que hacen política y que en ocasiones se aleja de los postulados, digamos, de los partidos tradicionales. Y como, a ver, tu pregunta también iba en el sentido de si las izquierdas deben incorporar la agenda feminista, ¿verdad? Sí, también. Como, bueno, para ir un poco, retomar lo que estaba hablando en mi intervención anterior, ¿no? Y hablando del tema de jóvenes, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, según cifras del INEC para el año 2020, los jóvenes entre 18 y 35 años
constituían el 29% de la población. Es decir, este grupo representó alrededor del 43% de la población en capacidad de votar en el último proceso electoral. Y sabemos que los jóvenes y a las jóvenes les convocan distintas causas, como lo son el feminismo, el ecologismo, ¿verdad? Por este motivo vimos en segunda vuelta a un Guillermo Lasso con zapatos rojos haciendo TikToks, pero lo más preocupante de todo, Isa, creo que vimos a un Guillermo Lasso enarbolando un discurso incluyente en materia de justicia social sobre temas de género, de raza, etnia, LGBTI. O sea, lo vimos, ¿no? El discurso de encontrémonos, de él ya cambió, es lo que dice Nancy Fraser, un poco lo que denomina el neoliberalismo progresista, ¿no? Donde se pretenden, digamos, implantar soluciones que al fin de cuentas no atacan los problemas estructurales de las crisis que vivimos. Por eso ahora vemos el capitalismo verde, el tema del mercado de carbono, como decía Pilar, el feminismo liberal, ¿no? Y si hablamos de feminismo liberal, por ejemplo, estamos hablando de un feminismo que solo beneficia a mujeres blancas, a mujeres de clases acomodadas, ¿no? Ese discurso meritocrático que es absolutamente una farsa, que dice que si las mujeres nos esforzamos lo suficiente podemos llegar a ser gerentes de empresas, a tener cargos importantes, pero no evidencia las enormes disparidades de género que realmente son estructurales, como por ejemplo la crisis de los cuidados, la brecha salarial, la violencia de género, que por supuesto afectan de manera desproporcionada a las mujeres empobrecidas de raza negra e indígenas. Pero el hecho de que esta sea la narrativa que estamos comprando como sociedad da cuenta del triunfo discursivo de la derecha y de su enorme capacidad de innovación, que tal vez es lo que le falta a la izquierda. La izquierda latinoamericana, creo yo, que tal vez se ha quedado en un discurso extemporáneo y hasta diría yo un poco ortodoxo o anacrónico, y son precisamente estas nuevas banderas que a veces hasta se califican de sectarias, ¿no? Las que pueden devolverle esa frescura a la izquierda y volverla realmente una fuerza de vanguardia que realmente inspira a las generaciones más jóvenes, ¿no? Muchas veces se pide que en aras de la unidad se renuncie a estas demandas, pero las mujeres somos el 50% de la sociedad, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema de justicia social. Ok, María Cecilia, muchas gracias. Voy a aprovechar algo que de alguna manera todas han situado, esta noción del neoliberalismo progresista. Patricia, creo que en tu anterior intervención tú hablabas de un feminismo burocrático. Sabemos que en algún momento de la historia, quizás por el periodo de los 90, hubo una suerte de apertura, buena relación, confluencia entre el neoliberalismo, el aparataje neoliberal y políticas de pluralismo sexual, de reconocimiento de las diferencias, que María Cecilia ha situado bastante bien. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido para que esa buena relación, esa convivencia pacífica, hoy aparezca un tanto quebrada y haga que el neoliberalismo más o menos se aleje de esa faceta más progresista y vuelva a hacer evidente este vínculo fundante que tiene con ideologías conservadoras, con ese lado más autoritario? ¿Qué rol ha jugado en este movimiento quizás una marea feminista que desbordó a ese feminismo burocrático al que tú hacías alusión antes, Patricia? Sí, es verdad, yo creo que la derecha se ha reconfigurado y se ha reconfigurado con fuerza y con una fuerza, y sobre todo con un énfasis en el tema cultural, en los fundamentalismos. O sea, no es casual que en los nuevos contextos asome un Bolsonaro, ¿no? Reivindicando un discurso, pero absolutamente fundamentalista, incluso fascista en determinados momentos. O sea, ahora con todo el tema de la violencia que ha sido recurrente, hay muchísimas convocatorias a la imagen esta dura, ¿no? Del líder duro, de Flores Cordero, ¿no? O sea, es justamente en momentos en que las crisis económicas y las crisis sociales y las crisis políticas están tocando fondo, casi, es en donde son los escenarios y los caldos de cultivo para que las posiciones más fundamentalistas sean las que florezcan y las que estén dando el contenido a la nueva, a las retóricas, al discurso, ¿no?
Y ahí, evidentemente, si la derecha se va consolidando y va creciendo, la izquierda es la que va perdiendo, ¿no? Eh, eh, o sea, paralelamente a esto, también tenemos experiencias bastante recientes, ¿no? De un contexto de América Latina, un contexto más o menos de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda, que en algunos momentos resultaron ser bastante poco en el suma y resta, ¿no? Ya cuando tienes que poner el igual, o sea, la gente evalúa y la gente termina diciendo cuánto de esto me tocó y cuánto de esto me quedó debiendo. Entonces, yo creo que todavía hay deudas muy grandes, sociales muy grandes, que vienen por el lado de la izquierda, y entonces la gente común y silvestre, la gente común, estamos hablando de la gente común, no logra entender estas grandes diferencias que hay entre una propuesta de izquierda y una propuesta de derecha, porque la gente sigue viviendo pobre, independientemente sigue viviendo en las mismas condiciones de pobreza, la gran cantidad de gente. Esto lo digo porque yo vengo de una ciudad en donde hay una gran concentración de riqueza, hay una gran concentración de pobreza, y esto se ve, o sea, basta con que tú camines en la ciudad y ves estos dos polos en la misma ciudad en apenas caminar media hora o una hora, ¿no? Entonces ves las profundas desigualdades sociales, las profundas desigualdades espaciales que hay. A la gente no le ha cambiado la vida mucho, y pasa de un gobierno de derecha a uno de izquierda. Entonces, yo creo que en este desazón, en este... Qué pena, creo que hubo un problema con el internet de Patricia, quizás puede retomar la idea más adelante. Aprovecho entonces, Pilar, para transmitirte la misma pregunta. ¿Qué ha ocurrido con el neoliberalismo que en su momento nos mostró esa faceta más progresista y que hoy parece tan abocado a mostrar directamente ese núcleo conservador que siempre ha sido parte del neoliberalismo, pero que hoy se vuelve evidente? Bueno, el capitalismo tiene crisis cíclicas, ¿no? Y la última crisis que empezó en el 2008 realmente no se acabó nunca. Y en ese sentido, la necesidad de extraer una mayor tasa de ganancia obliga a les obliga a ejercer mayor presión sobre el trabajo, que es lo que pueden explotar, porque la necesidad de lucros del capital financiero no tiene límites. Entonces, la baja de la tasa de rendimiento obliga a eso, a ejercer más presión sobre los trabajadores y extraer más plusvalía de esa manera. Esa es la explicación en términos generales, ¿no? Hay una crisis que no es solo económica, es una crisis social, es una crisis ambiental, es una crisis de todo nivel la que estamos viviendo ahora. Y en medio de esa crisis, donde las personas más pobres, digamos, sienten que no tienen ya ninguna protección social, que lo único que le queda es la familia, entonces el neoliberalismo refuerza ese discurso sobre la familia en teoría y ese discurso sobre la familia a su vez va contra muchas de las reivindicaciones feministas y de las diversidades sexuales. Pero el neoliberalismo lo único que hace finalmente es reforzar el mismo esquema, ¿no? Porque entonces el neoliberalismo quiere curar la crisis con más políticas de austeridad que solo refuerzan la crisis social y reproducen las condiciones. Entonces esas promesas, si quieres, neofascistas, yo espero que tengan corta duración, ¿no? O sea, ya vemos que finalmente Trump cayó y volvemos al neoliberalismo progresista, digamos que es un poco menos destructor que el neofascismo de Trump. Bolsonaro también parece que va a caer en Brasil, entonces la misma realidad les está diciendo que no es posible sostener ese enorme nivel de explotación durante tanto tiempo. Sin embargo, está por verse, ¿no? O sea, la posibilidad de que sigan volviendo gobiernos de izquierda en América Latina, por ejemplo, este año, por primera vez en Colombia, o en Brasil, si vuelve Lula,
abren la posibilidad de pensar de que ese ciclo neofascista sea corto. Ahora, en la medida en que las condiciones generales no cambien, vamos a seguir viendo más de lo mismo, con un rostro un poquito más amable quizá, pero siempre aumentando la precariedad, aumentando el uso de tecnología para reducir el trabajo y entonces reducir el empleo, más gente desempleada. Digamos, esos procesos en términos generales no veo que vayan a cambiar. Lo que sí pueda pasar es que los gobiernos progresistas tengan mejores medidas de protección social y logren frenar un poco el destrozo que produce el avance del capital. Bueno, eso sí nos queda planeta. Gracias, Pilar. María Cecilia, voy contigo con la misma pregunta. ¿Qué ha ocurrido para que el neoliberalismo haga evidente su núcleo conservador, la defensa de la familia? Vamos contigo. Bien, a ver, yo creo que por un lado vemos que las fuerzas de la ultraderecha se nutren, digamos, del mismo descontento social de todo lo que representa el establishment, ¿no? Y los partidos políticos tradicionales. El discurso de la migración, por ejemplo, como chivo expiatorio, el proteccionismo económico, por eso vimos el triunfo de Trump en Estados Unidos, que representaba el anti-establishment, ¿no? De derecha, pero que logró enarbolar el discurso del proteccionismo económico, ¿no? Por eso también el triunfo del Brexit. Creo que la gente está cansada de los políticos tradicionales que defienden el status quo, que hablan del pasado. La gente quiere mirar hacia el futuro, quiere que le hablen de cambio. Creo que esta es una de las explicaciones del triunfo de la extrema derecha, porque han sabido capitalizar el hartazgo con la clase política tradicional, ¿no? Por otro lado, también vemos que el neoconservadurismo, ¿no? Se ha construido sobre una politización reactiva a las agendas de igualdad, a las agendas de justicia social, ¿no? La lucha por la igualdad de género, como decía Pilar, se ve como un riesgo para la familia, y por lo tanto lo que se busca es renaturalizar las desigualdades de género, la división sexual del trabajo, los roles de género tradicionales. Se busca también el retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, no en aras de una defensa de la familia, como un núcleo absolutamente privado en el cual el Estado no debe intervenir. Por ejemplo, el movimiento Con mis hijos no te metas, o A mis hijos los educo yo, que en realidad son grupos antiderechos, que muchas veces son financiados incluso por organizaciones católicas y evangélicas, ¿no? Pero algo que resaltar es que en Chile, por ejemplo, el triunfo de Boric se puede explicar también como el miedo a la extrema derecha que representaba Kast. Y fueron precisamente las mujeres jóvenes las que le dijeron a Kast: tú no nos representas, porque considero que hay conquistas sociales que para las y los jóvenes ya no hay marcha atrás, ¿no? Entonces yo realmente creo que el feminismo es la respuesta a todas las crisis de nuestros tiempos, porque el verdadero feminismo, como decía Pilar, da cuenta de todas las opresiones, ¿no? El feminismo es antirracista, es anticapitalista, es ecologista, es anticenófobo, ¿no? El feminismo realmente está buscando la transformación absoluta de la sociedad y está dando respuesta a todas las crisis que vivimos, empezando por la crisis de cuidados, ¿no? Ok, María Cecilia, gracias. Nos acercamos al final del programa. Quisiera pedirles sus impresiones más breves sobre una pregunta puntual. Hemos hablado de las izquierdas, de si han acogido o no a las demandas feministas, pero desde el otro lado, desde las organizaciones de mujeres, ¿se ha hecho lo suficiente para tender diálogos o hay una suerte de ensimismamiento aún? Patricia, vamos contigo. Para nosotros es, a ver, yo vengo de un trabajo, o sea, mi experiencia de trabajo y mi experiencia de relacionamiento político ha sido siempre con mujeres, con muchas mujeres de todo tipo, urbanas y rurales, populares, campesinas, muy vinculadas en los últimos años al tema tierra, al derecho a la tierra, al derecho a la vivienda, y sí, con muy poca o sea, ¿qué te digo? La demanda de las mujeres es absolutamente puntual en estos casos, ¿no? De organizaciones que están vinculadas con demandas específicas y sus prácticas específicas.
Yo creo que hay una muy poca capacidad, por ejemplo, o sea, te digo, es una cosa que yo no logro entender a pesar de que tengo muchas amigas feministas y que les he dicho, por favor, nos pueden acompañar cuando hay un desalojo de 500 familias en Guayaquil con 2.000 policías, por favor, nos pueden acompañar a hacer algún acto de apoyo para estas mujeres, para enfrentar el tema de los desalojos. Y no, pues, ¿no? Las feministas están preocupadas en el aborto, ¿no? Están preocupadas en las agendas de los derechos reproductivos. Entonces, el tema... Perdón que te corte, pero, o sea, me queda clara la idea. Solo le quería quizás dar un último minuto a Pilar, porque sí, ya... Sí, tienes toda la razón, sí. Entonces, esa es un poco, ¿no? Mientras las mujeres están siendo desalojadas todos los días, ¿no? Y están siendo golpeadas con la luz, con los costos, las feministas están como una agenda que poco articulan con las necesidades reales de la gente. Ok, Patricia, gracias. Pilar, el último minuto, te quedaste con el cierre del programa. El cierre del programa, sí. Bueno, del lado del movimiento feminista lo que ha faltado, si quieres, es, aunque ha avanzado mucho desde la última vez que yo estaba por ahí en el país, quiero decir, es lograr generar una mayor movilización social, porque entonces los partidos te van a escuchar en la medida en que tengas capacidad de movilización de masa. La masa lo que tiene, el pueblo lo que tiene en una democracia como esta, y liberal y apenas representativa, es la fuerza de sus cuerpos en la calle. Eso es lo que el pueblo tiene. Entonces, en la medida en que se logre movilizar no solo mujeres, sino cada vez más personas por la causa del feminismo, ese diálogo con las organizaciones políticas va a ser más fluido. Nivel de lobby, tal vez ahora no hay, pero había siempre relativamente fluido. Yo creo que lo que falta es eso, la construcción de una base amplia, feminista, popular, anticapitalista. Gracias, Pilar, María Cecilia, Patricia, por habernos acompañado esta tarde acá en Frente Radiosa. Con esto hemos llegado al final del programa. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Y vas corriendo a la... Una coproducción del Foro de los Comunes.